el sistema público valenciano, o en general el sistema universitario valenciano, yo creo que satisface las necesidades de toda la población, tanto desde un punto de vista territorial como de calidad. Ahora todos los estudiantes pueden estudiar prácticamente todas las titulaciones en nuestra comunidad y además pueden ejercer su derecho, su libertad de elección, optando tanto por una universidad pública como por una universidad privada. En cuanto al sistema universitario público, que es con el que nosotros tenemos evidentemente más obligaciones en cuanto a financiación y también en cuanto a regulación, evidentemente creo que tenemos que estar satisfechos porque tenemos un sistema universitario de alto nivel, un sistema universitario que está al nivel del sistema madrileño y quizás un poco por detrás del sistema catalán, y donde tenemos unos resultados en los rankings, en investigación, así como en docencia muy relevantes. El tema de la deuda histórica viene de unos acuerdos, unos convenios de 2008, se gestó en época de bonanza, donde la financiación de las universidades era muy alta y no se realizaron todos los pagos con la llegada de la crisis. En realidad, aquí a mí lo que me gustaría destacar es que el Consejo actual, la Generalitat, en esta última legislatura, ha hecho un gran esfuerzo económico, financiero y sobre todo de transferencia y de acuerdos y de llegar a acuerdos con las universidades para gestionar y adaptar la financiación de las universidades al contexto, a la situación económica actual, siempre desde el máximo respeto y llegando a acuerdos con las universidades. Y en esta época de crisis el esfuerzo de la Generalitat, y ahí debo de agradecer tanto a los compañeros directores generales y funcionarios de la Consellería de Hacienda como también a los de aquí de la Consellería de Educación, se ha hecho mucho esfuerzo por intentar reducir esa deuda histórica y también la deuda a corto plazo. Respecto a la deuda histórica, después de un año de trabajo con la implicación de la gerencia, de los vicerrectores de Economía y, como he dicho, de la Consellería de Hacienda y de Educación, se ha llegado a un acuerdo para que la Generalitat asumiera el 50% de la deuda que tenían las universidades. Con lo cual, las universidades han empezado este año con mayor liquidez y en algunas de ellas con unos compromisos de inversión en infraestructuras o en otras, como en la Universidad Miguel Hernández, que está menos endeudadas, con incluso transferencias superiores de unos 6 millones al año que les vamos a dar mensualmente. Además de este acuerdo con las universidades, que como digo es el resultado del esfuerzo de todos, tanto de las universidades como de la Generalitat, además se está haciendo también mucho esfuerzo por el pago de la deuda a corto de las últimas mensualidades después de la crisis que pasamos en los años 2000, sobre todo a partir de 2009, 2011, 2012, que hubo un retraso en los pagos de las transferencias ordinarias que en principio estaban presupuestadas para las universidades. Ahí estamos ya desde los 2 últimos años pagando una mensualidad o mensualidad y media más de lo que correspondería en un año a las universidades, y este año también se va a realizar como mínimo el pago de una mensualidad más, con lo cual la deuda a corto plazo quedaría en un mes, prácticamente en 1 o 2 meses. Igualmente se han realizado pagos de política científica de tal que estaban atrasados, y podemos decir que actualmente tanto el pago de becas como de política científica está al día. Ello no implica que haya algún mes algún problema con algún pago determinado. Es muy positivo darse cuenta que los convenios de 2008-2011, no tengo las cifras aquí, pero reconocen más de 700 millones de euros de deuda a la comunidad, que en la época en la que estamos se ha llegado a un acuerdo que posibilita la reducción en casi a la mitad, más de 300 millones de euros de reducción de deuda, y a eso, cuando estamos pagando a la
universidad casi 700 millones en transferencias ordinarias más otros ingresos por subvenciones y por convocatorias de investigación, donde estamos arriba de los 850 millones de euros a las universidades cada mes, solo de subvención ordinaria estamos pagando 55 millones a las universidades, además con una mensualidad adicional. Yo creo que la gente debe entender que la situación económica no se nos puede achacar que no se está realizando un gran esfuerzo y que hay una apuesta clara del Consejo por mantener en la medida de lo posible la financiación de nuestras universidades. Evidentemente yo quiero mayor contratación de personal, que se rejuvenezca el PDI de las universidades, que pueda haber un cambio generacional, porque hay mucha gente, muchos profesores en las universidades que son ya de una edad mediana, pero detrás no hay tantos profesores que estén realizando carrera académica, y yo creo que eso es necesario tanto para los equipos de investigación como para el posterior relevo generacional. Y evidentemente no quiero reducción del gasto público en universidades ni en I+D+I, entre otras cosas porque nuestros porcentajes en I+D+I están por debajo de inversión en I+D+I, están por debajo de la media española y casi a menos de la mitad de la media europea. Entonces tenemos que invertir más.